Otorgué el consentimiento para que la escuela le realizara a mi hijo la evaluación de educación especial. Realizaron la prueba, pero estoy en desacuerdo con los resultados. Su informe establece que mi hijo no tiene una discapacidad del aprendizaje. Indican que es una persona que no califica, does not qualify, or DNQ. Pero estoy en desacuerdo porque mi hijo está en 4º grado y no puede leer. ¿Qué puedo hacer ahora? Creo que otra persona que no pertenezca a la escuela debe hacerle la prueba, pero no puedo pagarla. ¿Puedo solicitar que la escuela la pague? Puedes solicitar una evaluación educativa independiente o por sus siglas en inglés IEE si está en desacuerdo con los resultados de la evaluación y las recomendaciones de su escuela. Solo puedes solicitar una evaluación educativa cada vez que la escuela realice dicha evaluación. La escuela debe suministrarle una evaluación sin costo alguno. Generalmente, el representante debe solicitar una evaluación por escrito. En la carta no tiene que utilizar palabras especiales ni identificar el tipo de evaluación que se está solicitando. La escuela puede solicitarle que suministre la razón de su solicitud de una evaluación por escrito, y usted puede hacerlo si lo desea. Cualquier decisión que tome sobre informar o no a la escuela la razón de su solicitud no afectará a la misma. Una vez que la escuela reciba su solicitud de una evaluación pagada por el distrito, ésta debe pagar por la evaluación o entregar una solicitud para una audiencia de debido proceso. En este caso, la escuela no tendrá que pagar por la evaluación si un oficial de audiencias dice que la evaluación de la escuela es apropiada o que la evaluación que solicitó no cumple con los estándares prácticos del distrito escolar. Luego de que el distrito escolar recibe su solicitud de evaluación, la escuela debe informarle dónde realizarla y sus estándares para los evaluadores de educación independiente. La escuela también debe suministrarle una copia de sus estándares para las evaluaciones. Como representante, también puede elegir a otro profesional para realizar la evaluación, pero recuerde que el evaluador debe cumplir con los estándares del distrito escolar. Una vez finalizada la evaluación, debe ser considerada por su distrito escolar. Si cumple con los estándares del distrito escolar, el equipo del programa de educación individualizada, Individualized Education Program, IEP, por sus siglas en inglés, considerará los resultados de la evaluación y si la misma afecta cualquier decisión tomada que proporcione a su hijo una educación pública gratuita y apropiada. Si tiene alguna otra pregunta o inquietud acerca de los servicios o el IEP de su hijo, puede obtener más información visitando o llamando al Centro de Información de Educación Especial.